Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal para trabajar herramientas. Día festivo, día feriado del mes de agosto y aquí no deja de hacer calor. Me recuerda aquella canción de mi adolescencia, de mi juventud, de un gran grupo, de una gran banda de música que se llamaba Radio Futura, que tenía aquella canción que se llamaba Escuela de Calor. Cuando llega el tórrido verano y empiezan estas temperaturas, siempre psicológicamente me voy a aquella canción de Escuela de Valor de Radio Futura, de Escuela de Calor, perdón, de Radio Futura. Me ha venido por seguramente la equivocación de valor por la historia a la que voy a contar hoy. Hoy voy a contar una historia en la que no hace falta detallar quiénes eran unos ni quiénes eran otros, porque es una historia de humanidad. Y cuando las cosas trascienden a ciertos puntos, a ciertas circunstancias, todo lo que las rodean pasan a estar en un segundo estado o en un estado superfluo. Mirar, en la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética, lucharon españoles. Y lucharon españoles en los dos bandos. En la historia en la que vamos a contar hoy, es una historia de españoles en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ni vamos a decir el bando, ni vamos a decir la situación, ni vamos a decir en qué lado estaban, porque no merece la pena, ni viene al caso de la historia y no es necesario. Y como decía aquel viejo profesor, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Vamos a contar una historia de humanidad, de personas, de gentes, de arraigos, de sentimientos. Y cuando entran estas historias en juego, da exactamente igual en qué bando estaban los unos y en qué bando estaban los otros. Vamos a contar una buena y una bonita historia de trinchera, de frente. Esas historias que sucedían de verdad, y que la realidad supera con creces a la ficción. Esas historias que cuando las escuchas por primera vez o las lees por primera vez, como fue mi caso, te quedas sorprendido y dices, ¿esto puede ser posible? Y tanto que puede ser posible, porque a veces lo más absurdo, las situaciones más kafkianas, las más absurdas, se producen realmente, ¿por qué? Pues porque la vida es así y tiene sus entresijos y a veces suceden las cosas y a veces las cosas igual que vienen, se van. Aquellos soldados estaban en una trinchera y había llegado la Navidad. Y estaban pues que habían conseguido pues en sus casamatras, en sus trincheras, en sus posiciones, en sus zonas un poco bunkerizadas, por decirlo de alguna manera. Ya sabemos cómo se hacía en la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso o en el frente soviético, ¿no? Con mucha madera y mucha tierra. Habían conseguido, disculparme, durante un tiempo rapillar y esconder pues unas cuantas botellas de vino español y unas cuantas botellas de coñac, precisamente para esto, porque llegaba la Navidad. Alguno había guardado alguna pastilla de turrón duro tipo Alicante en el fondo del macuto, y con eso, y con algún caldujo, con alguna sopuja, pues pensaban pasar esas fechas, ¿de acuerdo? Había amanecido con mucho frío, con el cielo encapotado, como todos ellos cuentan que estaba en invierno el cielo de la Unión Soviética, de Rusia, me da igual como queráis que lo llamemos, con ese gris plomizo que todos los describen, encapotado y con unas temperaturas francamente, digamos que un poco fastidiosas. O sea que no te podías poner una rebequita por los hombros para quitarte el frío. Hablan de unas temperaturas de espanto, pero aún así todo por el día
se salía de los búnkers, por decirlo de alguna manera, más que búnkers eran casamatras, fortificaciones, porque te tenía que dar el aire, porque tenías que hacer algo de vida fuera, y más en los momentos en los que el frente estaba tranquilo, porque a fin de cuentas había que vivir el día a día. Ahí estaban entretenidos en sus cosas, en esa vida de trinchera, que muchas veces la gente cuando ve el cine bélico se cree que todo es combate, 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 y nada más lejos de la realidad. Hay muchas horas, hay muchos días, incluso hay muchas semanas, que la vida en las trincheras, en las posiciones, es totalmente anodina. La gente se dedica a deambular, a hacer las cosas eh, más absurdas que os podáis figurar para pasar el rato y a ocuparse de sus enseres, de arreglarlos, pero es una vida, mientras que el frente está tranquilo, es una vida, yo diría que hasta aburrida, monótona y repetitiva. Pues ahí estaban ese grupo de soldados cuando de repente, ante su perplejidad, de lo alto de lo alto de un talud de tierra grande, ¿eh? Que había ido a parar allí a esa tierra por todo lo que habían sacado para hacer las fortificaciones, eh, se asoma un individuo y les dice: ¿sois españoles? Allí todo el mundo se quedó alucinado. la reacción, la reacción podía haber sido muy mala, ¿no? Lo que pasa es que las personas también en estas circunstancias tan radicales, por decirlo de alguna manera, como puede ser una guerra, desarrollan a lo largo del tiempo de estar en una situación así, desarrollan un sexto sentido que de alguna manera les dice inmediatamente cuando una situación es peligrosa y cuando no. Ahí encima del talud había plantado un tío alto, un tío delgado, que llevaba arrastrando con una sola rueda una especie de carro y llevaba un acordeón colgado al hombro. Se quedaron todos mirándoles y aquel individuo que había salido de la nada, que nadie se explicaba cómo había aparecido allí, cómo había conseguido atravesar la tierra de nadie, cómo había sorteado los unos, los otros, y se había plantado allí el tío, les vuelve a repetir otra vez: ¿sois españoles? Yo soy madrileño. Uno de estos soldados al final reaccionó, dijo: ¿tú eres madrileño? Yo también soy madrileño. Y dijo otro: ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿Qué haces? Vengo a veros. Baja. Estas situaciones, muchos me vais a poder decir, los que no estéis acostumbrados a ellas, vais a poderme decir o vais a poder pensar: vamos a ver, pero esto en pleno frente puede suceder. Sí, hay cientos de miles, como dirían, cientos de miles de anécdotas en las que describen que en el frente a veces pueden pasar cosas muy absurdas y que igual que llegan, se van, y es el día a día de una trinchera en los momentos en los que no, en los que el frente está tranquilo y no hay conflictividad, por decirlo de alguna manera. Aquel hombre bajó empujando y a medida que vieron que se fue acercando, se dieron cuenta que lo que llevaba era un afilador. Llevaba una especie de artilugio, de achiperre, apoyado en una sola rueda grande, que él lo iba empujando de unas asas, y llevaba una piedra de afilar, ¿vale?, que se accionaba por la rueda grande y una suerte de pedales o de mecanismo similar. Y a la espalda llevaba colgando un viejo acordeón, y la imagen de él pues no llevaba absolutamente ningún uniforme. No tenía imagen de combatiente, más bien de civil de escasos recursos económicos. En cuanto llegó, aparcó a un lado, en cuanto bajó del talud, aparcó a un lado aquel artilugio que empujaba o que arrastraba, se sentó en el suelo y les dijo: saludos, yo soy un madrileño de la calle no sé cuánto. Y todos: hombre, pues yo soy de la calle tal, los que habían allí que era de Madrid. Yo soy de la calle tal y yo soy... Oye, y él les dijo: me he acercado solo para que me contéis cómo van las cosas en Madrid. Solo quiero que me contéis cosas de Madrid, por eso me he acercado. Claro, aquí aquellos todos se quedaron perplejos.
Y uno de ellos, el típico castizo madrileño, le dijo que has venido solo hasta aquí para que te hablemos de Madrid. Pero tú, muchacho, tú no estás bien, que te podías haber llevado un tiro. Es mucho tiempo fuera de casa y yo lo que quiero saber es que me contéis cosas de Madrid. Y si queréis, a cambio, os afilo, les hace así un gesto, os afilo los cuchillos, las navajas, lo que me pidáis. No, no es necesario. Ahí estuvieron hablando con él, estuvieron departiendo con él de las cosas, según se explica en ese libro, de las cosas más cotidianas, mundanas que os podáis figurar. Se habló de café, de las cafeterías de Madrid, de las cervecerías de Madrid, de tal establecimiento, del tal otro, y aquel hombre se le veía, por lo que se describe, que estaba pasando unos minutos realmente buenos hablando de su Madrid natal, ¿no? De repente, ante el asombro de todos, dijo, bueno, es Navidad, ¿no? ¿Me dejáis que os toque una canción? Se quitó el acordeón de la espalda, se echó el acordeón delante y ante la sorpresa de todos, empezó a tocar en el acordeón, cómo no, el muy conocido pasodoble Suspiros de España. Mientras que duró la canción o la música, dicen que todo el mundo se quedó muy abstraído. Algunos miraban arriba, otros se giraron a mirar al parapeto al vacío, otros simplemente se sentaron mirando al suelo exhortos, mientras que aquel hombre que había aparecido no se sabía de dónde, con aquel acordeón, estaba tocando la conocida canción, el conocido pasodoble Suspiros de España. Dejó de tocar y fue aquel momento en el que los soldados decidieron sacar esas botellas de vino que habían conseguido, ya os digo, ratear, esconder aquellas botellas de coñac, las abrieron, le ofrecieron. El hombre dicen que se puso loco de contento de poder pegar unos buches, porque aquello ya sabéis cómo iba, rodando, ¿no? Era, como se decía en mi época, me figuro que sería lo más parecido a eso, a mi época de juventud, alrededor de una litrona de cerveza se decía que rule, ¿no? Qué cosa más antigua, que rule, ¿no? Pues me figuro que, o como hacían los gancheros a la hora de comer, cucharada y paso atrás, ¿no? Pues me figuro que era una situación más o menos similar. Aquel hombre en un momento determinado salió de su estado de complacencia, en su estado de tranquilidad, le cambió el gesto de la cara y dijo, me tengo que ir, ya no puedo estar mucho más rato aquí, me tengo que ir. Pero ¿te ayudamos a subir la rueda allá arriba? No, yo puedo, yo puedo. Igual que vino, se colgó el acordeón a la espalda y empezó a empujar el artefacto montaña de tierra arriba, y desde arriba uno de los soldados que estaba abajo en la trinchera le dijo, oye, se giró y dijo, ¿qué? Dice, no nos has dicho tu nombre. Eso da igual. Y bueno, escucha, a ver si ahora vas a ir y vas a delatar nuestra situación. A ver si ahora vas a ir con el cante de dónde estamos y cómo estamos. Y se giró otra vez y dijo, ¿y yo qué gano con eso? ¿Qué consigo yo con eso? Dice que dentro de unos años, cuando nos veamos en Gran Vía o en la Plaza Mayor, en vez de invitarme a un vino, me lo eches en cara. Y todo el mundo se calló, se miraron perplejos los unos a los otros, y dicen que otro le repitió, ¿es que piensas volver? Dice, hombre, pues yo creo que todos pensamos volver, ¿no? Algún día todos queremos volver. Por cierto, y se despidió de esa manera tan castiza. Les dijo, por cierto, quien llegue antes, recuerdos a las Cibeles. La gente sonrió y aquel hombre, igual que apareció, desapareció. Dice el autor del libro, hay una cosa muy curiosa que yo he podido observar,
de este periodo exactamente de la Segunda Guerra Mundial y en concreto de este frente, del frente ruso, del frente soviético, que tanto de un lado como otro muchos soldados han escrito literatura, han escrito libros y casi todos los libros son tipo biográficos, contando lo que ellos vivieron, en la zona en la que estuvieron, lo que pasó, y casi todos los libros son de tiradas muy reducidas, o sea que nunca te terminas de sorprender que en una librería de viejo, en una librería de relance, en un mercadito, en una feria del libro, de repente veas un libro de tapas humildes, de estos de tiradas que se hacen en imprentas pequeñas, que digas, ¿y este libro? ¿Este libro de dónde ha salido? Pues casi todo son memorias, son relatos, son vivencias de aquellos soldados españoles de un lado o de otro que estuvieron en la guerra, en ese frente, y que luego, o bien ellos en la ancianidad o ya de mayores, o bien sus herederos, pues decidieron que aquellas memorias que se habían escrito, pues aunque fuera una tirada muy reducida de 100 o de 200 libros para los familiares, para los amigos, para la gente más cercana, pues llevarlos a una imprenta y hacer libros. De ahí, de esa literatura, viene muchas de las cosas que se saben de lo cotidiano de aquellos días. Explicaba el autor en este libro que una de las conversaciones que habían tenido con aquel hombre que apareció allí de la manera que apareció, mientras que estaban bebiendo el vino y bebiendo el coñac, les había comentado que él pretendía en algún momento regresar. Aquellos le habían dicho, es muy fácil, se giraron y le enseñaron pues un montón de ropa que había allí tirada, os podéis figurar de quiénes eran la ropa, un montón de ropa que había allí amontonada. Se ve que le dijeron, en medio broma, claro, es muy fácil, aparca a un lado el cacharro ese que llevas y será por falta de uniformes. Te quedas con nosotros y cuando llegue el momento de volver, vuelves. Pero que aquel, moviendo la cabeza y con cara de dolorido, les dijo, no, pero es que yo ahora tengo familia aquí y yo me quiero volver a España con la familia. Dicen que cuando sucedió aquello, se hizo una especie de silencio y que todo el mundo pues también se miraron unos a otros y perdieron un poco la vista, ¿no? Porque volver con toda una familia, si ya lo tenían mal los combatientes, ¿vale? Para regresar, aquel hombre quería regresar con toda una familia. Todo el mundo intuía y sabía que era un poco una misión imposible. Pero como dice el refrán, el hambriento con pan sueña. Era la ilusión de aquel hombre. Luego la conversación siguió y luego llegó el momento del de irse y de volver a regresar por el talud. Por eso cuando aquel soldado le dijo, pero a ver si ahora vas a delatar nuestra posición, fue la contestación, que la vamos a repetir, porque yo creo que es clave en esta historia. La contestación de aquel hombre que iba empujando aquel artilugio con su acordeón a la espalda, dijo, ¿para qué? Para que cuando dentro de un tiempo nos veamos en los bares, en las cafeterías de la Gran Vía o de la Plaza de España, en vez de invitarme a un vino, me eches en cara o me pidas explicaciones. Fijaros, qué curioso. Y la despedida. Por cierto, quien regrese antes, saludos a la Cibeles. El autor del libro dice que una de las cosas que se trajo fue la incertidumbre y las ganas de haber sabido siempre quién era aquel hombre y qué había sido de él. Por supuesto, es imposible, ¿no? Son esas cosas que se dan, que suceden, nadie sabe cómo suceden, tal y como llegan, se van y están suscritas o ceñidas pues a ese ambiente y a ese mundo muchas veces totalmente absurdo que rodea pues a un escenario bélico y que suceden estas cosas que dices, pues tú fíjate cómo es la vida lo que sucedió, ¿no? ¿Cuántas veces hemos
he empezado una historia diciendo, fíjate lo que es la vida, lo que nos sucedió, ¿no? Pues el autor del libro se quedó siempre con las ganas de saber quién era aquel hombre y qué había sido de él, aquel hombre en el que unas fiestas navideñas les tocó en el acordeón suspiros de España mientras compartían unas botellas de vino y de coñac en un frente ruso. Y nuestro objeto de la historia de hoy es un objeto hasta ahora de los más grandes que habíamos enseñado en el canal, por lo cual se hace bastante o harto complicado que no se salga del tiro de cámara. Mirar, es una maquinaria para afilar, para devastar, que se fabricó, cuyo objeto era montarse en bancos de trabajo de los talleres, ¿vale? O en mesas de cocinas de restaurantes y bueno, y me figuro que también de alguna familia pudiente que tuviera recursos económicos para comprar este tipo de máquina. La verdad es que no he investigado mucho sobre dónde está fabricada, sobre cuál es su procedencia, porque yo no colecciono máquinas de afilar, ¿vale? Tengo esta pues por el enlace, por la circunstancia de al coleccionar filos, pues tener, cuando llegó a mis manos, tener pues esta pequeña máquina de afilar, este pequeño ingenio, esta pequeña herramienta. El hombre siempre pugna por facilitarse la vida, ¿no? A la hora de los trabajos, de las faenas, y este es un claro ejemplo. La única parte que no tiene principal es este tornillo. Aquí va un tornillo de no retorno, pero se ve que el tornillo en su día se rompió y lo sustituyeron pues por una tuerca normal y corriente. Y la piedra está vieja, está gastada. Obviamente se puede sustituir, pero claro, yo no la quiero sustituir porque ¿para qué la voy a sustituir? Yo esta máquina no la voy a utilizar nunca y a mí me gusta conservarla en un estado pues antiguo. Fijaros lo que os decía, por mediación de este gato, lleva su gato incorporado, vale, luego le haré fotografías, por mediación de este gato se sujetaba al banco de trabajo, a la mesa de trabajo o simplemente a una mesa de cocina de un buen restaurante, de un restaurante grande, o me figuro lo que ya os he dicho, de una casa pudiente, ¿no? Y una vez sujeto, pues era tan sencillo como me encanta el sonido que tiene. Mirad, se le dé hacia el lado que se le dé, lo que se percibe funciona perfectamente pese al tiempo que tiene, pero lo que se percibe de inmediato es que aquí dentro hay una suerte de sistema de engranajes. Fijaros qué chulada, ¿eh? Bueno, pues tiene las holguras típicas pues del tiempo que tiene, que me figuro que se podrían ajustar, ¿de acuerdo? Que esto alguien, manitas, alguien que entienda de maquinaria, pues las podría ajustar, las podría... Pero yo lo tengo como curiosidad, ¿veis? Se le da para el lado que se le da, que se le dé, funciona, funciona la piedra. Me encanta la sensación de cuando se da a la manivela, ¿de acuerdo? La sensación de notar perfectamente cómo acciona todos los engranajes que hay aquí dentro, que por lo que veo de la placa, su anterior propietario debían de ser máquinas muy utilizadas. Su anterior propietario la destapaba para engrasarla. Un mango de madera con ese color que cogen los mangos de madera cuando de utilizarlos mucho, ¿veis? Ahí tiene incluso una raspadura la madera que de utilizarlos muchos coge ese tono. Y lo que me encanta del otro lado, fijaros que tiene aquí en el otro lado, más rústico no puede ser,
¿vale? Y entiendo que es para dándole el ángulo adecuado, ¿vale? Apoyar el cuchillo y darle el filo al cuchillo. O sea, para conseguir el ángulo al que hay que colocar la hoja, ¿vale? Con respecto a la piedra, para darle el filo adecuado al cuchillo. Es una auténtica chulada. Tiene acceso por los dos lados, me figuro que para engrasar, para retocar algún engranaje, ¿de acuerdo? Su gato, ¿eh? Y claro, yo me figuro que si desde este lado se ponían y apoyaban el filo, pues tendrían algún secretario por el otro lado que les diera la manivela o simplemente le harían coger a la piedra inercia, ¿de acuerdo? Porque mirar que sigue funcionando durante unos minutos y yo no voy a maltratar la máquina, porque es una máquina para tenerla de recuerdo, ¿vale? Pero me figuro que si se le da con mucha inercia, con mucha fuerza, pues por inercia y está bien engrasada, la piedra seguiría, irían poco a poco y si no tendrían algún secretario al lado, ¿eh? Tendrían algún secretario al lado que les iría dándoles a la manivela. Vamos, es una auténtica chulada. Alcior, esa es la marca de este artefacto que os quería enseñar el día de hoy. No es muy grande, ya lo habéis podido ver a comparación de mi mano, no es muy grande. Bueno, pues en estos momentos tengo aquí una pinza que puedo hacer de testigo para que os hagáis a la idea, en fin, del tamaño que ocupa en sí esta pequeña máquina de afilar, ¿de acuerdo? Y nada, era una curiosidad que os he querido traer al canal para que vierais pues que entre el afilar a mano con las piedras y las máquinas eléctricas que se utilizan hoy en día, pues habían otra suerte de artilugios. Todos hemos visto las bicicletas de afiladores, las ruedas grandes de afilar, a pedal. Bueno, pues había otra serie de artilugios como el que llevaba el protagonista de nuestra historia, que facilitaban de alguna manera esa labor de mantener los filos del tipo que fueran, las cuchillas, los cuchillos, las tijeras, de tener aquellas herramientas afiladas. Simplemente una breve historia para una curiosidad en nuestro canal para trabajar herramientas y como bien dice el nombre de nuestro canal, pues efectivamente para trabajar herramientas.